Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas, Shavua Tov Mevoraj, Jodesh Tov también. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de nuestro Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página Gimel, la página 3 de Masejet Sukkah, y vamos a seguir hoy justamente. Nuestro estudio nos va a llevar a una discusión que está también basada en Masejet Eruvin, que ya estudiamos en un punto, y el primer punto nos va a estar hablando también sobre discusión en el Tratado de Sukkah justamente. Es decir, vemos que hay muchas similitudes en cuanto al concepto de la Sukkah y el concepto del Maboy o del Eruv por el tema de la altura de la Sukkah, como estuvimos viendo ayer. Voy a poner aquí la página para que podamos seguirla. Ahí estamos. Entonces vamos a comenzar así, ahí donde está marcado en amarillo. Está pequeñito, no ya me he dado cuenta. Muy bien. Espero que ahí esté más visible. Dice así la Gemara. Se llama Rav Shmuel Bar Yitzhak. Dijo Rav Shmuel Bar Yitzhak. Es decir, ahora estamos hablando sobre la superficie del azúcar. Alajat tzricha shetehe mechazeket rosho verubó beshulchano. Es decir, Rav Shmuel Bar Yitzhak viene y dice, no, la alajá está fijada que el azúcar tiene que contener la cabeza de la persona, la mayoría de la persona y su mesa. Bien, como sabemos, antiguamente las personas comían tumbados, inclinados en camas, ¿verdad? Por eso entraba el concepto de estar tumbado dentro del azúcar con su cabeza, la mayoría de su cuerpo y la mesa a un lado. Muy bien. Ahora dice, amarle Rabiaba. Le dijo Rabiaba a Rashmuel Bar Yitzhak, ¿qué man? ¿Como quién estás estipulando esta medida? Dice, ¿acaso lo estás fijando como Bet Shammai? Vamos a ver que hay una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre justamente este concepto. Pero nosotros sabemos normalmente que la halajá se fija como Bet Hillel. Entonces, ¿qué le dice? ¿Tú me estás fijando aquí la halajá como Bet Shammai? Entonces, amarle el Akemán, si no es como Bet Shammai, ¿como quién quieres fijarla? Es decir, por supuesto que es como Bet Shammai esta halajá. Es lo que le responde Rav Shmuel Bar Yitzhak a Rabbi Abba. Y cada hambre. Hay quienes dicen, lo vamos a decir de otra manera, la discusión que hubo entre ellos, la conversación que hubo entre ellos, hay quien la estipula que fue de otra manera. Dice así, y cada hambre, Amar Rabbi Abba, le dijo Rabbi Abba, de Amar Lachmani, aquello que tú me estás diciendo como quién es, Amar dijo, Amar Rabbi Abba, de amarle Mani, como quién es esto que me estás diciendo. Amarle le dijo, Bet Shammai, mine. Es decir, esto es como Bet Shammai y no hay que moverse de ese punto. Es decir, la halajá es como Bet Shammai. Entonces la Gemara va a tratar de entender ahora esto que dice entre Bet Shammai y Bet Hillel, sobre qué discutieron. Aparentemente nosotros estamos hablando de que Bet Shammai y Bet Hillel discutieron sobre el tamaño del azúcar. Si una azúcar es pequeña, ¿sí? ¿Cuánto es lo mínimo que puede tener esta azúcar? Entonces dice Matkif le Rab Nachman Bar Yitzhak. Vino a preguntar a Rab Nachman Bar Yitzhak. Mi mai de Bet Shammai y Bet Hillel, besuca que te aplique. ¿De dónde tú me vienes a decir que Bet Shammai y Bet Hillel vinieron a discutir sobre el tamaño mínimo de un azúcar? Dilma besuca que no la aplique. A lo mejor están discutiendo sobre un azúcar que es grande. Ukegon de Yatev Apume Dimtulta. Beshulchano Betohabait. A lo mejor estamos hablando de un caso en el cual no están discutiendo para nada sobre el tamaño del azúcar, sino que es un azúcar que está abierta hacia la casa. No sé quién es el otro Arié. La azúcar está abierta hacia la casa y él está sentado en la azúcar y su mesa está dentro de la casa. Y en realidad es un azúcar grande. Y están discutiendo sobre eso. ¿Cuál es la discusión? De Bet Shammai sabre, que Bet Shammai opinan, Gazrinan Shema y Mashech, Ajal Shohano. Bet Shammai opina que no hay que validar esa acción o esa forma de estar en la azúcar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por el hecho de tener la mesa dentro de la casa, la persona va a llevarse hacia adentro y va a acabar comiendo dentro de la casa. O Betilel, lo Gazrinan. Betilel no decretan, es decir, no prohíben a causa de esto. ¿Sí? Entonces, perdón un segundo.
Muy bien. Perdón. Entonces, a lo mejor la discusión no es sobre cuál es el tamaño que tiene que tener un azúcar, sino que Bet Shammai decretan que no se puede comer de esa manera, teniendo el cuerpo dentro del azúcar y la mesa dentro de la casa. Y Bet Hillel dice, no, no pasa nada mientras la persona esté dentro del azúcar, no hay problema. Entonces, a lo mejor esa es la discusión. Vedai Kanami. Y también así está claramente, no claramente, sino que podemos hacer un diuk, podemos fijarnos en las palabras que está utilizando esta bereitá. De las palabras mismas de la bereitá, nosotros podemos entender, ¿sí? De Katane, que está enseñado, Misha ya rosho berubo besuka, beshujano betohabait, bechamay poslim ubetilel machshirin. Es decir, ¿qué término están utilizando para validar o invalidar esta acción? Pasul o kasher. Veimita, y si estamos diciendo que la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel es en el tamaño del azúcar, ¿cómo debería decir el azúcar? Mahazeket veena mahazeket mi baile. Es decir, no debería haber dicho que la azúcar contiene o no contiene. Es decir, azúcar hamahazeket rosho verubó beshulchanó que será. Es decir, una azúcar que contiene la cabeza, el cuerpo y la mesa es kasher. Y la que no contiene es pesula, como dice Bet Shammai. Entonces de ahí podemos decir que a lo mejor la discusión en este caso no es sobre el tamaño del azúcar, sino sobre el hecho de cómo está la persona comiendo dentro del azúcar. Responde la Gemara que dice que al contrario, tenemos que tener una prueba de aquí que están discutiendo justamente sobre el tamaño más pequeño del azúcar. Dice, azúcar que Tana lo pligue, ¿acaso no discuten sobre una azúcar pequeña? Ve a Tania, si se enseñó así en una vereitá. Dice, Mahazé, que Rosho Berubo Besujano, que será. Sí, el azúcar contiene la cabeza, la mayoría de su cuerpo y la mesa es kasher. Rabbi Omer, Rabbi dice, el azúcar no es kasherá, va arba amot al arba amot. Es decir, Rabbi dice, nos da un tamaño ya fijo. Dice, el azúcar tiene que tener 4 amot por 4 amot. Es decir, 2 metros por 2 metros por lo menos. Betania Idach. Y también se enseñó en otro lugar, en otra vereitá. Rabbi Omer kol sukkah she'en ba arba amot al arba amot pesula. Toda azúcar que no tenga 4 amot por 4 amot es inválida. A ver si estamos por aquí. Aquí. Kol sukkah she'en ba arba amot al arba amot pesula. Ahí estamos. Pajajamim omerim. Los sabios dicen, afilu en que el arroyo berrubó que será, incluso que no contengan más que su cabeza y la mayoría de su cuerpo, es válida. Veilu shulchan katane. Ah, pero aquí no enseñaron los sabios la mesa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un problema. Kashian adade. Es decir, en un lado tenemos que los sabios dicen Rosho Berubo Beshulchanó, su cabeza, la mayoría de su cuerpo y su shulchan y la mesa. Y en la otra vereita los sabios dicen Rosho Berubo, su cabeza y la mayoría. Entonces, no es, están en dificultad. En un lado enseñan una cosa, en el otro lado enseñan otra cosa. Era la, ¿acaso no es porque Shmal Mina Ha, que podemos aprender de aquí, Bet Shammai, Veha Bet Hillel, que una vereita sigue la opinión de Bet Shammai, cuando dijo Rosho Berubo Beshulchanó, y la otra vereita sigue la opinión de Bet Hillel, cuando dice solamente Rosho Berubo. Entonces dice Amar Marzutra, Matnitin Namedaika, dice nuestra Mishnah también, sus palabras es meticulosa. Dice, mi de Katane, Bechamay Poslin, Ubetilel, Machshirin. Es decir, ¿por qué? Porque ¿qué término se utilizó para validar o invalidar? Otra vez decimos, Poslim u Machshirin. Ahora, Veimita, Bechamay Ombrim, Lo Yetze, Ubetilel, Ombrim, Yetze, Yatza, perdón, mi Bayele. Es decir, si fuese, como quisimos decir al principio, que la discusión no es sobre el tamaño del azúcar, sino que es para decretar o no decretar a causa de que la persona puede llegar a comer dentro porque la mesa está dentro, entonces no utilizarían el término pasul o kasher, porque el azúcar, a fin de cuentas, es kasher.
Pero aquí lo único que Bet Shammai quisieron decretar para que la persona no llegue a comer dentro. Entonces, ¿cómo debería decir? Bet Shammai debería decir Yatzá, lo Yatzá, perdón, no cumplió con su obligación. Y Bet Hillel dice Yatzá, pero aquí, puesto que están utilizando Pesulá o Kesherá, quiere decir que están discutiendo justamente sobre el tamaño. Ve la Kashia. Mishe allá. Perdón. Entonces aquí vamos a hacer otra pregunta además. Del lenguaje de la Mishnah está escrito Misheayá, es decir, la persona que tenía su cabeza, la mayoría de su cuerpo en la suká y su mesa dentro de la casa. Leolam betarte pligue. Entonces, ¿cómo resuelven este problema? Dice, en realidad, Bet Shammai y Bet Hillel discutieron sobre las dos cosas. Una cosa es que discutieron sobre el tamaño de la suká y otra cosa es que discutieron sobre si la persona que está sentado en su suká y su mesa está dentro de casa, si se va a decretar o vamos a sospechar que la persona vaya a acabar comiendo dentro porque la mesa está dentro o no. Dice, Leolam betarte pligue. Pligue besuká ketaná o pligue besuká gedolá. Discutieron sobre la suká pequeña y sobre la suká grande. Vejasure mixara. Katán. Y en realidad a nuestra veraita le faltan palabras. Y así es como hay que enseñarla. Misha y arroyo berubo besuká. La persona que tiene su cabeza y la mayoría de su cuerpo en la suká. Veshurjano betoja bait. Y la mesa dentro de la casa. Bechamay ombrim lo yatzá. Bechamay dice que no cumplió con la obligación, como dijimos que tenía que decir. Betilel ombrim yatzá. Y Betilel dice cumplió con la obligación. Vesheena mejazeket ela que de rosho berubo bilbad. Y aquella azúcar que solamente puede contener la cabeza en la mayoría de su cuerpo. Bet Shammai poslim o Betilel machshirin. Bet Shammai dice que es pesulá, que no es válida, y Betilel dice que es válida. Muy bien. Estamos aquí. Ahora dice, Mantana. Pregunta la Gemara. ¿Quién es el sabio, el Tana, que enseña Leja de Tanur Rabbanán? Aquello que dijeron nuestros sabios. Bait, Sheembo Arba, Amot al Arba Amot, Patur Mina Mezuzá. Vamos a ver ahora de este concepto del tamaño del azúcar varios dichos acerca de una casa que no tiene un tamaño mínimo. Dice así: ¿quién es el sabio que enseñó? Que dice, Bait, Shembo Arba Amot al Arba Amot, Patur Mina Mezuzá. Una casa que no tiene 4 amot por lo menos, está exenta de poner mezuzá. Umina Maake, y está exenta del Maake. El Maake es la barandilla que se pone en el techo para que las personas no caigan. Dice la Torá, Beasita Maake le gageja. Veno metame banegaim, y no se impurifica por las manchas de Tzarat, como sabemos que nos cuenta la parashá de Metzorá, que en las casas salían manchas de Tzarat cuando la persona hacía los shonará, etc. Y entonces esa casa, por no tener 4 amot por 4 amot, aunque salgan manchas, no se impurifica. Veno nechlat, veno nechlat bebate are joma, es decir, que no entra dentro de las leyes de las ciudades que están dentro de la muralla. Es decir, sabemos que la Torá nos habla sobre el año de la Shemitah y del Yobel, de las casas que se liberan. Entonces, la ley es diferente en las casas que están dentro de la muralla o que están fuera de la muralla de una ciudad. Y aquí esta casa no está dentro de ese concepto. ¿Por qué? Porque no tiene una medida mínima de 4x4. Veno, Joser, Aleja, Alab, me orje amir jamá. Y no vuelve por ella de los batallones de la guerra. Vamos a estudiar en Parashat Shoftim, al final de Parashat Shoftim, que dice que cuando se sale a la guerra contra tu enemigo y vas a ver ahí un ejército terrible, dice, no tengas miedo. Pero ¿qué hacían? Salían los Shoftim del pueblo y decían, ¿quién es la persona que construyó una casa y que no la inauguró? Que se vuelva a su casa, no vaya a ser que muera en la guerra y otra persona la inaugure. Ah, esta casa que no tiene 4x4 no entra dentro del clal, no entra dentro de las excepciones para irse de la guerra. Es decir, una persona construyó una casa de menos de 4x4 y no la inauguró, está en la guerra, esa persona no tiene que volver. Muy bien. Seguimos.
Ve me'arvinbo. Es decir, no hace falta hacer eruv, hatzerot, con las demás casas del patio. Estudiamos en Masajes de Eruvin, dijimos, ¿verdad? Es decir, un patio al que da varias casas. Para poder transportar en el patio, las casas tienen que hacer un eruv. Esta casa de menos de 4x4 no entra dentro del eruv, no hace falta que ella se asocie al eruv para que los demás puedan transportar. Ve'en mishtatfim bo. Tampoco entra dentro de lo que se llama shituf meboot. Ve'en manijin bo eruv. Y no se puede depositar en ella el eruv. Muy bien, seguimos. Más cosas sobre esta casa pequeñita. Ve'en osinota ibur ben shete ayarot. Es decir, yo tengo dos ciudades y quiero unir una ciudad con la otra. Yo puedo contar las casas que hay en el camino, qué distancia las separan. Ahora, si entre el camino está esta casa, que es la que podría hacer el vínculo entre las dos ciudades, esta casa al no tener 4x4 amot, no se considera y entonces no se pueden unir las dos ciudades por ella. Ven a Ajina Shutafim Holkin Bo. Es decir, cuando hay dos hermanos que son Shutafim, son socios. ¿Sí? Yo no puedo obligar al socio en cuanto a si se está separando la sociedad. Es decir, esta casa yo no la puedo dividir en dos, la mitad para ti, la mitad para mí. Vamos a ver por qué más adelante. Lema, entonces, sobre quién, la pregunta era, ¿quién trajo esta enseñanza? ¿Sí? Lema que Rabbi Meir, vamos a decir que es como Rabbi Meir, ¿por qué? Porque Rabbi Meir, perdón, que Rabbi, ¿sí? ¿Por qué? Porque Rabbi dijo que la azúcar tiene que tener 4x4 para que se llame azúcar. ¿Sí? Entonces aquí también, mientras la casa no tenga 4x4, no es casa. Ve lo que Rabanán y no como los sabios. La Gemara dice no. Afilu tema Rabanán. Incluso si quieres decir como los sabios, puedes decirlo. Atkan, lo que hambre Rabanán, lo que hambre Rabanán. Hatam, ela le inyan suka, de dirat araihi. אבל לגבי בית, דדירת קבע היא, אפילו רבנן דאי יתבה 400 על 400, דיירי באינשה, ואי lo daire beinche. Es decir, dice, no, incluso si quieres decir que esta Mishnah sigue la opinión de los sabios, podemos decirlo, ¿por qué? Porque ahí Rabbi, dijo 4x4 y los sabios dijeron menos incluso. ¿Por qué? Porque ahí la suká es una dirata aray, es una residencia precaria. Entonces, aunque tenga menos de 4x4, la gente puede vivir en ella. Pero para la casa, ¿sí? Ahí donde la gente sí va a vivir, si no tiene 4 amot por 4 amot, la gente no va a poder vivir en ella y por lo tanto los sabios también están de acuerdo con todas estas leyes que hemos dicho, que no hay que ponerle mezuzá, que no se sale de la guerra por ello, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces no podemos de aquí concluir que esta enseñanza sigue solamente la opinión de Rabbi. Amarmar dijo aquel sabio, Patur mina mezuzá, un mina maake, ve'en metame benegaim. ven nechlat bebet arejoma, ven josrim alab meorjea milchama. Es decir, todas estas leyes que hemos dicho sobre esta casa que no tiene 4x4, es decir, el tema de la mezuzá, el tema del maaque, de la barandilla, el tema de la impureza, de las manchas de la casa, el tema de la liberación de la casa en función de su compra, el tema de volver de la guerra por ella. ¿Por qué? Maitama, de Bait Ketiv Beu Bekuleu. Es decir, en todas estas leyes en la Torá está escrito claramente que tiene que ser una casa. Bait. ¿Sí? Mezuzot beteja u bisheareja. ¿Sí? Ki tivne bait hadash veasita maake legageja. Cuando hagas una nueva casa, pondrás un maake en tu techo, etcétera. En todos estos temas aparece el concepto de bait. Entonces aquí, puesto que no tiene 4x4, no es una bait y entonces no entra dentro de todas estas categorías. Ahora dicen, ven mearbinbo, ven mishtatfimbo, ven manijimbo eruv. Las otras leyes que dijimos, que no entra dentro del eruv de los patios, ni dentro del eruv de los mebot de los callejones, y que no se puede depositar en ella el eruv. Maitama, ¿cuál es el motivo? Del hojas de le dirá. ¿Por qué? Porque no es un lugar apto para vivir en él.
Y todas estas leyes que hemos mencionado ahora están relacionadas con lugares donde se puede vivir. Ahora, Erube Hatzerot, el Manejimbo, Abashituf, Manejimbo. Ah, dice, bueno, es verdad que el Erub Hatzerot no se le puede poner dentro de la casa, de esa casita pequeña, pero el Shituf Nebot sí se puede poner. Es decir, es una casita de menos de 4x4 que da un callejón, entonces es como si fuese un patio más. Entonces sí que se puede poner, sí que se lo puede unir a este Shituf Meboot. Maitama, ¿cuál es el motivo? De lo gará mechatzer sheba mavoy. Es decir, esta casita de menos de 4x4 no es peor que un patio que está en el mavoy. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Eruve Hatzerot Bajatzer. Es decir, ¿dónde se coloca el Eruv Hatzerot? En el patio. Shitufe Mavoy, Bamavoy. El combinar los callejones en el callejón. Vea Benambe, Eruve Hatzerot Bajatzer. Es decir, cuando se enseñó esta Mishnah en el Beta Midrash, preguntaron, el Eruv de los Hatzerot se pone en el patio. Beatnan, si se enseñó una Mishnah, anoten Eruvo, Bebet Sha'ar, Beachsadra, Bamir Peset, Eno Eruv, una persona que puso su Eruv en el Bet Sha'ar. ¿Qué quiere decir el Bet Sha'ar? Es decir, es la garita del guardián del patio. O Beachsadra. La Axadra es un tipo de vestíbulo que da acceso a una casa. Mirpeset, es decir, es la terraza. Si os acordáis, habíamos visto en Masejet Erubin que había un patio en el que tenía una aliyá, un segundo nivel, y estaban las casas de abajo y las casas de arriba. Entonces, el que pone ahí su Erub, no Erub, ese Erub no sirve. Vehadar Sham, eno Oser. Es decir, y el que vive ahí, es decir, si en esa garita del Shomer vive alguien, o en la Mirpeset, o en el Axadra vive alguien, no prohíbe a los demás participar de un Eruv. El Aema, entonces, ¿qué vamos a decir? Eruv Hatzerot, Babayit Sheba Hatzer. ¿Dónde hay que poner el Eruv Hatzerot? En una casa del patio. Veshitufe Mebot, Behatzar Sheba Maboy. Y el Eruv, para hacer común el Maboy, el callejón, tiene que estar puesto en el patio de uno de los patios que da el Maboy. De Hai, y ahora esta casa de menos de 4x4, lo Garame Hatzar Sheba Maboy, no es menos que un patio que da el Maboy. Entonces, por eso se podría poner dentro de ella el Shetuf Mebot, Ve Nosimoto Ibur Ben Shete Ayarot. Seguimos con las leyes que se dijeron sobre esta casita pequeña. ¿Qué dijimos? Que no podía ser para unir dos ciudades. Estamos por aquí. Aquí. De Afilu que Burganin. Lo Meshavinanle. Es decir, esta casa de menos de 4x4 ni siquiera se la va a comparar, ni siquiera se la va a igualar a un burganín. Un burganín, ¿qué es? Son casetas que había en el medio del campo donde se almacenaban frutas o donde dormía la gente que iba de caza. Bien, era una casa de vigilante de jardines, cosas así. Entonces ni siquiera se le equipara con esto. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, Burganin, Hazu le miltaihu. Vehai lo haz de le miltaihu. Es decir, estos Burganin son aptos para aquello para lo que fueron construidos. Es decir, para vivir de una manera temporal, que los guardianes vivan ahí, o para almacenar alguna cosa. Pero esta casa de 4x4, ¿que para qué fue hecha? Es una casa, fue hecha para vivir en ella. Ni siquiera es apta para vivir en ella. Por eso no se le equipara con el burganín y no sirve para unir dos ciudades. Por último, la última ley de esta vereitá que hemos traído es la de los hermanos, que son shutafim. Aquí está. Ven a Ahim Shutafim Holkin Bo. Muy bien. ¿De qué nos está hablando?
Dice, Tama de let be arba amot. Ha id be arba amot holkin. Dice, ¿por qué no se puede, no dividen la casa? Porque no tiene 4 amot, pero si tiene más de 4 amot, sí dividen la casa. En realidad vamos a ver que no es la casa en sí, sino es el patio que está asociado a la casa. Dit Beatnan, ¿cómo puede ser que teniendo 4 amot solamente ya dividen? Beatnan, si se enseñó en una Mishnah, holkin et echatzer. En holkin, perdón, en holkin et echatzer, va arba amot laze ve arba amot laze. Es decir, cuando una casa, ok, tenemos una casa con patios, o 2 casas con patios. Bien, dice, no se divide hasta que por lo menos de la división queden del patio 4 amot para uno y 4 amot para el otro. Es decir, no es la casa, sino el patio al que da la casa. Bien. Arba amot laze ve arba amot laze. Veela ema en bo din haluka que estamos diciendo en la vereita que no se puede dividir como un patio. De Amar Rabuna, Hatzer lefi petajea mithaleket. Es decir, nos enseña Rabuna que un patio se divide según el número de puertas. Bien, aquí el ejemplo que está trayendo es un lugar donde hay 4 casas. 3 casas pequeñas y una casa grande. Es decir, la casa grande equivale a las 3 casas pequeñas. Los 2 hermanos son dueños de todo. Bien, van a dividirlo. Entonces, ¿qué? Uno coge las 3 casas pequeñas y el otro coge la casa grande. Y que todo el espacio que hay en común fuera de las casas, ¿cómo habría que dividirlo? Entonces, lo que nos dice Rabuna es que se divide en función de las puertas. Es decir, si yo tengo 3 puertas, 3 casas dentro de ese patio, entonces tengo que tomar 3 cuartos del patio. Y el otro que tiene la casa grande, ¿sí? Y solamente una puerta que da al patio, una casa que da al patio, toma solamente un cuarto de todo el lugar. Pero por otro lado, Rabhizda, Amar, no tenle kol petach u petach arba amot, dice no, a cada puerta se le da 4 amot, es decir, un espacio de 4 por 4. Y todo el resto de la superficie del patio, ¿qué hacen? Vashear, holkin oto beshave. Se le divide de manera igualitaria. Entonces, dice de Hanemile, Bait dilmehebe kae, yahivna le bachatzer. Hay lo yehavnan le, perdón, hay de lemistar cae, lo yehavinan le hatzer. Es decir, ahora, volviendo a nuestra casa de menos de 4x4, imaginemos entonces que está dentro de este patio. En este patio hay 4 casas. Y una de esas casas es esa que tiene menos de 4x4. Dice, no, esa casa no se la hace entrar dentro de la división. ¿Por qué? Porque dice aquí, esas casas que nosotros habíamos dicho que cada puerta recibe un espacio y lo demás se divide, o que se divide en función del número de puertas según Rabuna, ¿eso es qué? Son casas que están hechas ahí para mantenerse, para seguir siendo casas. Pero esta casa, que tiene menos de 4x4, no está ahí para mantenerse. Esa casa va a ser destruida para ocupar el espacio para construir otra casa. Por eso no entra dentro de la división que van a hacer los hermanos. Bien, muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Bien, mañana, Bezrat Hashem, veremos aquello que os dije hoy en la sinagoga acerca de la suká que es muy alta y que queremos subir el suelo. Así que el spoiler fue para mañana. Bezrat Hashem. Muchas gracias a todos por estar ahí. Que tengamos Shavua Tov, Jodesh Tov, Besorot Tovot para todo el mundo. Y nos vemos mañana.